Buenas noches. Buenas noches, maestro. ¿Cómo están? Buenas noches para todos. ¿Me escucha bien, cierto? Sí, Bueno, maestro, yo realmente tengo dos inquietudes que no pregunté al principio, pero toca hacerlas ahora. La primera, ¿qué prerequisitos hay para estar en esta reunión? Porque es que yo noto que la gente no pregunta casi, yo como soy muy preguntón a veces, me llama la atención eso. Y la segunda, que tiene que ver con eso, es que, ¿cuál es el objetivo del Sansana? O sea, aparte de hacer las preguntas y respuestas que usted nos da, ¿qué otro objetivo hay para saber cómo para poder participar en ello? Muy amable, maestro. ya le respondo ya. Las personas vienen acá porque quieren acabar con el ego. O sea, un suicidio. Sí, y se les dice simplemente, a ver, indaga, ¿qué es el ego? Que es el ego. Indaga acerca de la naturaleza del ego, de su realidad. Es decir, si uno lo observa, se da cuenta de que no existe. Que el ego es solo un pensamiento, conglomerado de pensamientos que comienzan con el pensamiento yo. Una pregunta ahí en ese punto, maestro. ¿El ego no es el mismo yo? Sí, es lo que acabo de decir. Ah, ok. Conglomerado de pensamientos que comienzan con el pensamiento yo o yo soy el cuerpo. Muchas personas de las que están aquí ya entendieron eso y lo que he escuchado, una especie de común denominador es que mientras estamos juntos, la mente se queda quieta sola, sin hacer esfuerzo, o se les hace más fácil mantener la mente quieta, o se les hace más fácil observar a sus pensamientos sin identificarse con ellos. Hay personas que ya tienen años aquí participando de estas reuniones. La palabra satsang significa sumergir el sentido de individualidad al ego en su realidad, en nuestra realidad, no una realidad por allá separada. Sumergir lo que uno cree ser en lo que uno realmente es. Entiendo que, por lo que usted dice, no hay requisitos para estar acá en este grupo o hay alguno. Lo que dije al principio, sí, lo que se No, requiere, requisitos. y el requisito es
una especie de profundo deseo por liberarse del sufrimiento, que es mental. Es decir, de erradicar la mente. ¿Qué es la mente de nuevo? Para poder erradicar la mente, hay que saber qué es la mente primero, ¿no? O no es necesario saber eso. Claro, hay que ver qué es la mente y uno se da cuenta de que no es nada, de que realmente no hay un ente llamado mente que se puede erradicar, que no existe como tal. La mente como un ente no existe. Son solo pensamientos, simplemente que dan la impresión de que allí hay una persona. Los pensamientos dan la impresión de que hay una persona, un individuo. Se puede confundir el yo con la mente, ¿cierto? O es lo mismo. Diríamos que es lo mismo. Es lo mismo. Donde yo significa cuerpo, vidro, persona, entidad individual, aparentemente independiente, separada del resto. Pero, a ver, si no existe la individualidad, nosotros no existimos. Entonces, si llega, ¿cómo creemos existir entonces si no existimos? Es como algo complicado de entender porque yo creo que yo existo. Yo tengo pensamientos, yo tengo deseos, actitudes, ta, ta, ta. Yo creo, yo creo. Y si no existo, entonces, cómo me manifiesto si no existo? Por medio de los deseos? No, no. ¿Dónde está? Es consciente del cuerpo en el sueño profundo. Conoce el sueño profundo, el sueño sin sueño. No, ¿No? no sé a qué se refiere. ¿Sabe cuál es el estado que se llama sueño profundo? Donde no hay conciencia de cuerpo, ni de mundo, ni de mente. Cuando uno se va a dormir y no sueña, no hay nada. Pues la verdad, yo cuando duermo a veces sueño, a veces no. Pero no sé si eso es sueño profundo o no. A veces no sueña. Y cuando no sueña, ¿dónde está el cuerpo y el mundo y la mente? En ese momento es como si no existiera. Exacto. Entonces, en el sueño profundo desaparece el cuerpo y desaparece la mente, ¿cierto? Se podría decir, ¿verdad? Sí, se puede decir que sí. Ahora, ¿existe usted en el sueño profundo o no? En la ausencia Una de... cosa, en la una ausencia, cosa que yo sea consciente de que exista o no, y otra cosa es de que exista, no sé. bueno, No podría responder eso, cuando no lo sé. no, ya va. Todo el mundo puede responder a esta pregunta porque todo el mundo, nadie puede negar su existencia en el sueño profundo. Bueno, yo lo digo porque cuando yo sueño, no, cuando estoy dormido es como si no existiera. Entonces no sé si existo realmente o no. Ahora, ¿cómo sabe que no existe? ¿O cómo, por qué le parece que no existe? Tiene que haber, tiene que existir, aunque Bueno, obviamente que sí, pero como cuando yo me despierto es como volver a existir, no es como si hubiera existido durante el sueño. Yo sé eh, que hay otra persona que me ven dormido y dicen, no, estaba dormido, sí, pero yo no soy consciente de eso. Pero me imagino que sí existo, claro. usted está consciente de que está dormido. Está consciente del sueño profundo. Está consciente de la ausencia del cuerpo y de la mente. De lo contrario, no pudiera hablar de ello en la vigilia. El sueño, Ah, bueno, desde el punto de partida es cierto. ah,
Sí, señor, desde ese punto de partida es cierto. Después de que yo despierto, yo soy consciente de eso. Y cuando está dormido, usted es consciente de nada. De nada, exacto. Pues es consciente de nada. Tiene que estar presente y tiene que estar consciente. Lo que que la gente llama inconsciente es la pérdida de conciencia de cuerpo, pero no la pérdida de la conciencia. La conciencia no se pierde, porque esa conciencia es lo que uno es. Usted existe como esa conciencia aquí y ahora, simplemente que se identifica como el cuerpo. Y cuando dice yo existo, se refiere al cuerpo. Yo, César, existo. ¿Sí? Rodolfo. Pero me iba a comentar algo sobre el sueño profundo, maestro, que ahí quedamos. Cuando se despierta, usted, la misma conciencia que usted es en el sueño profundo es la misma conciencia que usted es ahora en la vigilia. Lo que sucede es que en la vigilia, cuando hay conciencia de cuerpo, se identifica como el cuerpo y piensa que Rodolfo es el yo y que Rodolfo es consciente. El cuerpo no es consciente. Hay conciencia de cuerpo, pero no es el cuerpo el que es consciente. El cuerpo viene siendo un vehículo del yo, ¿no? Como el carro donde que yo me monto para llegar a algún lado. Sí, la mente es el instrumento para hacerlo. La mente es el volante. Voy a ir para, voy a ir para allá. Esto es lo que llama no dualidad, maestro. No, no. Modalidad es entender que ni el cuerpo ni la mente están separados de uno como conciencia. O sea, no separación. No separación. Y en estado de no dualidad, ¿se es consciente del todo o solamente eh, de lo que nos rodea? O no sé cómo explicarlo. O Todo, la de- conciencia es total todo, o después. todo depende de lo que necesite ser consciente de. No se manifiesta solo. O sea, que usted habla de niveles de conciencia, No, la ¿no? conciencia no tiene niveles, la conciencia es una. No hay niveles de conciencia, la conciencia es una y la misma y siempre igual. No nace ni crece, siempre ha estado ahí, ¿cierto? Siempre ha sido tal cual y siempre es como es. Tampoco se expande o se contrae. Eso una es loca. Me acuerdo de haberla leído algún día. Una es loca dice que el ser, que eso no se expande, no crece, no nace, siempre ha sido.
pero ¿sabe qué duda me nace ahí, maestro? Es que cuando se dice que la persona, que no sé cómo decirlo, está en no dualidad o que no sé si es un estado, no sé si se entra o se sale, o es que se producen, entra en uno, o es que uno entra en ella, o no sé cómo decirlo, porque realmente no lo sé. Si uno entra en estado de no dualidad o la no dualidad está dentro de uno se da cuenta de ella, no sé cómo nombrarlo, pero la pregunta va encaminada a que cuando uno está en ese estado, no sé cómo decirlo, eh, ¿usted se hace consciente del todo o simplemente de qué se hace consciente o que no me imagino qué pasa? No puedo imaginárselo, solamente tienes que experimentarlo. Yo creo que es lo mejor. Ya, aquí y ahora no hay dualidad, ¿sí? No se entra en ese estado. La idea de dualidad desaparece y la idea de dualidad es creada por la mente, es creada por la identificación con el cuerpo. Es decir, la mente que es dualidad desaparece en nuestra realidad que es no dual. O sea, el estado de la realidad usted dice que es no dual. Esa es la realidad, no dual. Correcto. Wow. Y Y lo que vivimos ya en es, ilusión, y ya es aquí y ahora. y los que vivimos, los que personas que vivimos en no dualidad, vivimos en la irrealidad, en el engaño, en la mentira. Sí, un mundo Y el ilusorio, camino, y un el mundo camino a la no dualidad, ¿es la autoindagación o qué es lo que hay que hacer? de autoindagación. Y esto se hace cuántas veces al día, todo el día. Suena como a pastillas, tres pastillas, una cada 8 horas. Sí, porque es que autoindagarse uno decir quién soy yo, qué estoy pensando, quién soy yo, qué estoy pensando, no sé a veces, aunque realmente lo he hecho en estos días y he estado como, he notado que he entrado en silencios profundos. Cuando lo hago, como que se para el tiempo y mi mente se aquieta y digo, "Hijo de madre, aquí pasó algo". Pero no sé si eso es correcto o no es correcto, no sé. Eso es correcto. Porque La indagación aquieta la mente. eso he notado. No puede funcionar, uno todavía es consciente del mundo, consciente del entorno. Si necesito la mente para hacer algo, responder, sí, sí, pero lo que digas es hallar a ese yo, sí, el yo, el ego, sí. Hallarlo quiere decir la pérdida de importancia personal basada en identificación con el cuerpo. De nuevo, la identificación con el cuerpo. Tiene que hacerse constantemente. Constantemente. Claro, hasta que la identificación con el cuerpo se haga permanente. La no identificación con el cuerpo se haga permanente. Eso es lo que se puede, eso es lo que se le llaman en algunos textos que he leído, la meditación externa, llegar a ese estado, o es algo diferente. Es que yo no sé qué libros ha leído, si son verdaderos o falsos, si vale la pena leerlos o no. Meditación externa, interna. Sí. ¿Quién es el meditador? Yo. Sí.
¿Quién es ese yo? Si lo busco, se calla. Si se calla, desaparece. Entonces, ¿dónde está el meditador? Lo interno y lo externo. No, no, lo que llama meditación externa es cuando usted cierra los ojos y va hacia adentro. Y la Pero meditación externa es cuando usted está en la eh, guía, en cualquier intro- parte. introspección es callar a la mente. Cuando la mente se dirige hacia los objetos, entonces los pensamientos acerca de ellos surgen. Cuando se retira de los objetos, cae en el sujeto. El sujeto se queda sin pensamiento. Eso es introspección. Luego el sujeto, es decir, la idea de que el sujeto es el cuerpo y que uno es el cuerpo, ese pensamiento yo también desaparece. Lo importante es mantener la mente quieta, lo demás sucede solo por sí mismo. Bueno, yo ahora sí le voy a hacer la pregunta difícil, maestro. Ya me tocó. Yo estaba aquí varias veces y usted nunca ha hablado de Dios. Desde su óptica, desde la no dualidad o desde, no sé, depende de quién. ¿Existe o no existe Dios? ¿O Dios somos nosotros? ¿O, cómo, o qué pasa ahí? Lo mismo, Dios es conciencia. Dios es conciencia. Dios que inventaron por ahí no existe. Y hablar de Dios desde el lado de la irrealidad, desde el lado de la dualidad es como absurdo, ¿cierto? No sabemos de él nada. O así lo veo yo, que eso es lo que digo siempre. Estoy hablando de una entidad que no existe porque lo estoy creando yo con el pensamiento. Ese Dios es lo que yo creo que es, lo que yo pienso que es Dios. Exacto. Pensador de Dios ya de por sí es falso. Y lo que ese pensamiento piense es una creación de ese pensamiento, por lo tanto es falso. Y ese Dios es el objeto de la experiencia del sujeto. Sujeto que experimenta a Dios. Si Dios es el objeto y depende del sujeto, ¿qué clase de Dios es ese? Claro. Sí, es verdad. Me gustaría saber de los compañeros que están conectados, quienes están en Colombia y en Cali, para ver si nos reunimos a hablar sobre esos temas. Sería muy interesante, que aquí a veces uno se siente solo, la realidad. No me puede hablar, no me puede hablar de estos temas con todos porque me llevan al psiquiátrico, la verdad. A lo mejor se reúnen todos y llega una redada por ahí, una redada de Los cogen a todos. ¿Qué tal? Maestro, condiciones para estar en este grupo, no me ha dicho. Claro que sí, 2 veces lo he repetido ya. Ah, bueno, ya, yo ya la copié, sí, listo, ya la tengo. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos esa especie de locura y esa especie de necesidad. Correcto. Maestro, le agradezco mucho su respuesta, muy amable. Ahora. Ok.